Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos contentos de que estén aquí con nosotros adorando en esta mañana. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema del cual ya hemos hablado, pero esta va a ser la segunda parte. Vamos a hablar acerca de el hogar. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Vamos a hablar acerca de la familia. El hogar juega un papel muy importante en la sociedad en que vivimos. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero en la Biblia encontramos un sinnúmero de enseñanzas, orientaciones y menciones acerca del hogar. Así que el mensaje de hoy está dirigido a mi hogar, a mi matrimonio, a mi familia. Y quiero pedirles que en el proceso que desarrollamos el tema, ustedes traten de hacer las aplicaciones en lo que se relaciona a ustedes, ¿verdad? Yo voy a hablar de mí, pero ustedes van a hacer la aplicación a lo que corresponda en relación con cada uno de ustedes. Así que el sábado pasado hablamos acerca de Jeremías y hablamos de un sinnúmero de detalles acerca de este profeta, el profeta llorón. Y yo les dije que iba a haber una segunda parte. Así que hoy hablaremos de Jeremías, la segunda parte, pero es importante que antes que hablemos de la segunda parte, recordemos un poco más intensamente lo que hizo Josías, porque no podemos hablar de Jeremías y todo lo que hizo Jeremías si no tenemos en cuenta el trasfondo histórico de la vida del rey Josías. El rey Josías hizo algunas reformas. A los 8 años fue elegido coronado rey. A los 12 años empezó a buscar a Dios. A los 16 años siguió al Dios verdadero. A los 20 años hizo algo interesante. A los 20 años se dio cuenta de la situación espiritual de su pueblo y decidió hacer una gran reforma y empezó a hacer viajes por muchos lugares para destruir, para derribar los ídolos, para quemarlos, incluyendo los huesos de algunos de los líderes que habían muerto en ese proceso. Pulverizó sus huesos también y muchas de los ídolos. Mató a los sacerdotes que adoraban a los ídolos y eliminó un sinnúmero de rituales porque él estaba interesado en que su pueblo experimentara lo que él también había experimentado. Es interesante porque después que Josías empezó a hacer esta labor, es cuando Dios llama a los 21 años de Josías, es cuando Dios llama a Jeremías. Y Dios le encomienda la misión de la cual hablamos el sábado pasado. Y ahora Jeremías, un joven que tenía aproximadamente 17 años, se está uniendo a un rey que tiene 21 años, dos jóvenes, uno en el área administrativa que dirigía al pueblo como rey y otro en el área espiritual que el pueblo necesitaba. Dios consiguió a un joven, Jeremías, de 17 años, para que apoyara al rey Josías, de 21 años.
en hacer una labor de reforma en todo el pueblo de Dios, que en ese momento no eran sino solamente 2 tribus. Porque recordemos que el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en 2. Y de un lado se quedaron 10 tribus, Israel con capital Samaria, y del otro lado se quedó Judá con capital Jerusalén. Y ahora allí estaba Jeremías, de 17 años, con el rey Josías de 21, haciendo una reforma en Judá, 2 tribus, con capital Jerusalén, donde estaba el templo. Y luego el rey manda hacer una limpieza al templo, y mientras hacen la limpieza al templo, encuentran el libro de la ley. Imaginémonos por un momento un pueblo que no tenía el libro de la ley. Un pueblo que se decía que era el pueblo de Dios y que se habían dedicado a hacer todas las actividades de cultos idólatras de los cuales hablamos el sábado pasado. Pero una vez descubren al libro, encuentran el libro, le dicen al rey, el rey rasga sus vestidos y decide hacer algo interesante. Decide celebrar la Pascua. Una Pascua, dice la Biblia, que nunca antes había celebrado con tanta magnificencia desde los días de Samuel. Así que estamos hablando de un joven de 17, de un rey de 21, bueno, ya tenía más años, ¿verdad? De 26, involucrados en desarrollar, involucrados en celebrar la Pascua. Una Pascua inolvidable. Ahora, hablemos un poco acerca de la Pascua, porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo, pero celebramos la Cena del Señor porque así lo instituyó Jesús. Pero cuando Jesús lo instituye, simplemente Jesús estaba siguiendo la tradición de la fiesta de celebrar la Pascua como conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, es importante que nosotros notemos el hecho de que la Pascua fue instituida en Egipto. Eso lo sabemos, ¿verdad? No vamos a leer todos los textos porque el tiempo no nos da, pero la Pascua fue instituida en Egipto. Cada familia debía tomar un cordero y si eran pocos en esa familia, lo compartían con una familia vecina, ¿verdad? Y se celebraba dentro del hogar. No era una Pascua celebrada dentro de un templo. Y el énfasis que ellos tenían era el énfasis en la unidad del núcleo familiar. Ahora, yo quiero que ustedes sigan la línea de pensamiento que quiero compartir con ustedes, porque la Pascua, lejos de ser simplemente un ritual, era una fiesta, era una ceremonia en donde la unidad del núcleo familiar jugaba un papel muy importante. Ahora, la Pascua se celebraba dentro del hogar. Y dice el relato bíblico que tomarán la sangre, la pondrán en los postes, lo pondrán en los dinteles de las casas del cordero que iban a comer. Y dice, y ninguno de vosotros salga de su casa sino hasta la mañana. Ese fue el ritual que Dios estableció a través de Moisés antes de sacar del pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, Dios le había dicho al pueblo de Israel cautivo en Egipto, les dijo, vamos a celebrar antes
de que los libere. En otras palabras, cuando Dios decide liberarnos, cuando Dios decide darnos el éxito en algo, Él celebra por anticipado porque Él sabe que tenemos el éxito asegurado. Así que el pueblo de Israel celebró con anticipación la liberación que iban a tener en pocas horas. Ahora, la Pascua, que era una fiesta de familias, tenía la idea de que se transmitiera generacionalmente. Y es por eso que hoy aquí en Ciudad Bolívar, lejos del pueblo de Israel, un lugar que ni siquiera muchos de nosotros conocemos, estamos hoy celebrando la Pascua. Estamos celebrando la Cena del Señor. Porque aunque no es algo de mi cultura, por el hecho de haber aceptado a Jesús en mi vida personal como mi Salvador, ahora la Pascua se convierte en parte de mi vida espiritual. Así que la Pascua había sido hecha para que cuando los hijos preguntaran, ¿qué significa el matar el cordero, el comer, ¿verdad?, su carne, el pan sin levadura y las hierbas amargas? Los hijos iban a preguntar, ¿y por qué hacemos esto? Así que la Pascua era usada como una oportunidad para enseñarle a los hijos la historia de la redención. La historia de la redención. Y a través de las historias se reforzaba la identidad espiritual del hogar, la identidad espiritual de la familia. La Pascua es mencionada por Moisés cuando él escribe el libro de Deuteronomios, y ustedes saben que el libro de Deuteronomios es un recuento, una historia de todo lo que pasó el pueblo de Israel, y él en el libro de Deuteronomios menciona la Pascua, enseñanza para los hijos de día y de noche. La Pascua debía celebrarse donde Dios lo estableciera, pero todos los miembros de la familia. Y la familia era el canal para establecer la fe a través del recuento de la historia. Así que tenemos que la Pascua, como estamos mencionando hoy con la historia de Jeremías y de Josías, la historia de la Pascua llegó a los días también de Josías. Y ahora Josías, en el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes, se cuenta la historia del rey Josías, en donde hace una magnífica fiesta, una fiesta enorme, celebrando la celebración de la esclavitud de Egipto y el reconocimiento de Dios como el Todopoderoso, quien todo lo puede y para quien no hay nada imposible. Los levitas ayudaron a cumplir con el rito. Cada hogar recibe porciones santificadas para celebrar la Pascua en su espacio y restaura las prácticas centradas en la familia. Imaginémonos al pueblo de Israel, cientos y cientos y cientos de familias a través de estas dos tribus celebrando la Pascua, porque el rey mandó a limpiar el templo, encontraron los libros de la ley y el rey se dio cuenta que estaban lejos de lo que el pueblo debía hacer. Y el rey se dio cuenta que había sido y estaba siendo dirigido por Dios en la destrucción de los ídolos y de todo lo que habían apartado al pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Jesús, Jesús también y su familia celebraron la Pascua. Él iba con sus padres, dice Lucas 2, 41 al 43, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Quién tiene aquí 12 años? 12 años, uno. ¿Alguien más tiene 12, 13, 11,
10. Muy bien. Imaginémonos a Jesús yendo todos los años con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta establecida por él mismo a través del pueblo de Israel. La familia de Jesús viajaba junta cada año para la Pascua y aún siglos después el enfoque sigue siendo familiar. La familia juega un papel muy importante en esta celebración. Por eso, en esta mañana, antes de participar en la cena del Señor, yo quiero llamar su atención al yo y al tú. ¿Recuerdan que hemos hablado muchas veces de esto? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, ¿verdad? Pero antes de que existiese el tú, primero existió el yo. Yo soy el que soy. Primero existió Dios y después existí yo, ¿verdad? Así que ahora tenemos al pueblo, en donde hay una familia, en donde hay una pareja que participa de este evento especial. La pareja, el hogar, el matrimonio, la familia. Y dentro de esa pareja, dentro de ese tú y yo, hay algunos elementos que se hacen importantes para mantener la armonía y una relación íntima, no solamente entre las parejas, pero también entre la pareja y Dios, ¿verdad? Yo sé que en nuestra congregación, ¿verdad?, no hay muchas parejas hoy porque hay muchos que están de vacaciones. Hay algunos que son parejas con esposas o esposos que no son miembros de la iglesia, pero ya sea que usted sea parte de una relación de pareja o no, todos somos parte de una relación de familia. Todos pertenecemos a un núcleo familiar. Y cuando hablamos de la pareja, estamos hablando de varios aspectos. Y hoy vamos a hablar de 6 de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar de la fidelidad como base del pacto. Vamos a hablar del dolor de la traición. Vamos a hablar del poder de las palabras, de los cuales en uno de los temas anteriores hablamos ya. Vamos a hablar de la transformación del corazón. Vamos a hablar de la restauración, ¿verdad? Vamos a hablar de la restauración. ¿No funciona? Y vamos a hablar de... ¿los puedes pasar, por favor? Un segundito. ¿Ya? Disculpen el problema técnico. Muy bien, vamos a hablar del poder de las palabras, vamos a hablar de la transformación del corazón, vamos a hablar de la restauración y la esperanza, y también hablaremos del nuevo pacto como modelo de renovación. Ahora, yo sé que son mucha información, y hoy vamos a tocarlas por encima, porque vamos a tener otra sesión de Jeremías
y tal vez sea la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta parte. Porque es muy importante que miremos a Jeremías hablando acerca de la familia y hablando acerca del hogar, hablando acerca del matrimonio. Tal vez nosotros pensemos que Jeremías sí es un profeta que habló de las profecías aquí y allá, que le llamó la atención al pueblo de Israel. Pero Jeremías, si lo leemos con cuidado, es un profeta que le dedica tiempo a hablar de la relación familiar, porque Dios en su proceso de, ayúdame Aliana, no pasa. Porque Dios en el proceso de llevar un mensaje a su pueblo, usa a la familia. Usa a la familia. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la fidelidad como base del pacto. Dios le dice al pueblo de Judá, Dios le dice a Jerusalén, en Jeremías el capítulo 2, el versículo 2, te recuerdo el cariño de tu juventud, el amor cuando eras mi esposa. Imaginémonos por un momento a Jeremías hablándole a un pueblo que ya lo describimos, idólatra, apartado de Dios, totalmente. Tan apartado estaba de Dios que el libro de la ley estaba lleno de polvo, escondido quién sabe en qué rincón del templo. Y que en el templo, si ustedes leen la historia, habían inclusive altares de ídolos, donde ya no se adoraba a Dios. Dios compara su relación con su pueblo como la relación de un matrimonio. Y Él resalta la fidelidad como el cimiento, como el fundamento, como la base del pacto. La fidelidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso para mi matrimonio? ¿Qué significa eso para mi hogar? ¿Qué significa eso para mi familia? El matrimonio es más que un contrato. El matrimonio va más allá de un papel firmado por dos personas que deciden unir sus vidas. Es un pacto basado en amor constante y en compromiso constante. Es la fidelidad fortaleciendo la confianza y la seguridad en el hogar. Es mucho más que esto, pero estoy simplemente resumiendo lo que el matrimonio realmente es. Ahora, por la otra parte, cuando hablamos del matrimonio, no podemos sacar de la ecuación el hecho de que en muchos matrimonios hay traición. Y Dios le habla al pueblo de Israel diciéndole, pero ella no tuvo temor, sino que también fue y se prostituyó. Dios describe la infidelidad espiritual como una traición matrimonial. Y él se sentía herido. Él se sentía agobiado, triste, porque su pueblo no solamente dejó de tenerle temor, sino que fue y se prostituyó. Fue y buscó a otros dioses. Muchas veces en los hogares suceden situaciones como estas. Y es precisamente por eso que Dios usa el ejemplo del matrimonio, de la familia, del hogar. Ahora, si nosotros miramos qué aplicación tiene esto para mi hogar, podríamos decir que la infidelidad hiere profundamente, pero que aunque la infidelidad hiere profundamente, el
arrepentimiento sincero y la disposición al perdón, puede comenzar un proceso de sanidad y restauración. La infidelidad no es necesariamente la razón para terminar un matrimonio o terminar con un hogar. Sabemos que en la vida hay problemas. La vida es como una rosa que también tiene espinas. Y hay que saber manejar las situaciones dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la familia. Cultivar la transparencia y los límites protege la intimidad conyugal. Es necesario que consideremos ser transparentes, porque al ser transparentes, al hablar con claridad, no le vamos a dar chance a la otra persona que piense o saque conclusiones que no son las correctas. Y cuando ponemos límites, nos ayuda en la intimidad conyugal. Porque hoy día, y hablábamos en algunos de los temas que tuvimos anteriormente, que el hombre dentro del concepto del machismo no tiene límites, pero solamente pone límites a la mujer. Y la mujer solamente puede ser su esposa, pero él sí puede tener otras queridas o amadas o amantes. Por lo tanto, la transparencia es importante y los límites son importantes, porque tanto el hombre como la mujer deben ser transparentes en sus relaciones y también poner límites en sus relaciones. Dios fue muy claro y es muy claro cuando a través de Jeremías establece las pautas para mantener un buen hogar, para mantener una familia funcional. Y es por eso que él le habla a Jeremías y le da todas estas instrucciones. El poder de las palabras dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la familia es muy importante. Su lengua es como flecha mortífera que habla engaño. Jeremías denuncia la mentira y la manipulación verbal. El pueblo de Israel, dice Dios, el pueblo de Judá y Jerusalén tenían una lengua mortífera, una lengua que hablaba engaño y que a la vez destruían. Jeremías denuncia esa manera de mentir y esa manera de manipulación. Muchas veces estamos pendientes de otros pecados y nos olvidamos que la mentira y la manipulación verbal es algo que no le agrada a Dios. Dentro del hogar debemos evitarlo. Dentro del hogar tenemos que buscar una aplicación para evitar que eso afecte nuestro hogar. En nuestro hogar, ¿cómo aplico estas enseñanzas? Las palabras pueden herir o sanar. Las palabras que no son usadas correctamente en una comunicación honesta y respetuosa pueden herir o si las uso correctamente pueden sanar. Es importante que nuestra comunicación sea honesta y respetuosa. En el hogar debemos hablar con verdad, con gracia y con paciencia. En la familia, en el matrimonio. Es fácil agarrar, decía mi abuela, es más fácil agarrar a un mentiroso que a un ladrón. Porque el mentiroso tiene que tener una memoria increíble para recordar todas las mentiras que dijo antes y no caer, ¿verdad?, en otra mentira más donde lo van a agarrar y se van a dar cuenta que es un mentiroso. Así que las mentiras, Dios en su relación con el pueblo las consideraba
una afrenta, ¿verdad? Consideraban fuera de lugar. La mentira no está ni está considerada por Dios en su relación que quiere tener con nosotros, ni en nuestra relación que debemos tener con nuestros hogares. Así que cuando hablamos de todo esto y hablamos de la transformación del corazón, llegamos al comentario que dice Jeremías cuando él dice, engañoso es el corazón, yo Jehová escudriño el corazón. En su relación con este pueblo, Dios conocía el corazón, Dios lo escudriñaba, Dios está buscando corazones sinceros. Él no solamente está buscando acciones, porque acciones buenas muchos podemos hacer, pero ¿cómo está mi corazón? Dios quiere que nuestras acciones sean lo que está en nuestro corazón. Así que, ¿cuál es la aplicación para mi hogar? La armonía comienza con corazones sanos y transformados. Pidámosle a Dios que revise mis motivaciones y que a través de ella yo pueda fortalecer mis relaciones. No solamente con él, pero también con mi esposa. No solamente con él, sino también con su esposo, o sus hijos, o el núcleo familiar. Es una aplicación para todos. Ahora, hablemos de la restauración y la esperanza, porque Jeremías, en el mensaje que le da a Judá, le dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. El pueblo de Israel ya estaba en la esclavitud, ya se lo habían llevado preso. Y en medio de la esclavitud, ahora Dios le dice a Jeremías, dile a este pueblo que está esclavo, que yo sé cuáles son los planes que tengo para él. Y no son planes de destrucción, son planes de prosperidad, planes de restauración, planes de esperanza. A pesar de la disciplina a la cual Dios había llevado a Judá, a pesar de que ahora era un esclavo, Dios le ofrece un futuro de paz y Dios le ofrece un futuro de restauración. En nuestros hogares muchas veces sucede lo mismo, pero tenemos que entender que a pesar de los problemas que hayan en los hogares y a pesar de la disciplina en la cual tal vez Dios nos lleva, para que entendamos, hay esperanza y hay restauración. Porque la misión de Jeremías no era solamente, como estudiamos el sábado pasado, no era solamente de destruir, de derribar, de aniquilar. Su misión era una misión de plantar, plantar y plantar. Ahora, ¿cuál es la aplicación para mi hogar? Ninguna familia está demasiado rota para que Dios no la pueda reconstruir. Ninguna familia está demasiado rota para que Dios las pueda restaurar, para que Dios le pueda dar esperanza. La esperanza de un nuevo comienzo está disponible para quienes se entregan a Él. No importa la condición de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu núcleo familiar, si nos entregamos a Él, hay esperanza, hay restauración. Y es por eso que Dios le pide a Jeremías que vaya a visitar al alfarero. Tenía yo aproximadamente 17 años cuando me pidieron en la iglesia de Cartagena que tuviese mi primer sermón. Y ese fue mi primer sermón. La historia
del alfarero. Dios le pidió a Jeremías que visitara al alfarero, porque él le quería dar una enseñanza a Jeremías. Y cuando Jeremías visita al alfarero y ve que el alfarero está haciendo la jarra, y recordemos que para la economía de Israel y de Judá, el alfarero jugaba un papel muy importante. Era el que hacía las vasijas, donde se almacenaba de todo, no solamente agua, también alimentos, también aceite, también el vino y muchas de las cosas que necesitaban para sobrevivir. Así que el alfarero, jugando un papel muy importante, haciendo todo tipo de vasijas, Dios lo usa para representarse a sí mismo y decir: yo soy el alfarero. Mira al alfarero. Y mientras él miraba al alfarero se le rompe la vasija, pero él se da cuenta que el alfarero toma los pedazos y vuelve a armar la vasija. Y Dios le dice a Jeremías: si el alfarero puede rehacer la vasija, ¿no puedo yo también rehacer y restaurar a mi pueblo? ¿No puedo yo también restaurar tu hogar, mi familia, mi núcleo familiar, mi matrimonio? Él está en el negocio de la restauración. Y esa restauración la hace a través del nuevo pacto. Un nuevo pacto, un modelo de renovación. Dice él: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto implica una relación transformadora con Dios. El nuevo pacto implica que yo me acerque a Él, porque Él está dispuesto a recibirme. ¿Y qué aplicación tengo yo para este pacto? ¿Qué resultados obtiene mi hogar cuando yo aplico el pacto? Un hogar centrado en Dios experimenta renovación constante. La relación personal con Dios importa o impacta directamente la salud de mi matrimonio, de mi hogar, de mi familia y de mi núcleo familiar. Y no solamente la salud física, o diríamos no solamente la salud espiritual, también nuestra salud física. Hemos visto muchos hogares sufriendo enfermedades en donde el médico no encuentra por qué está enfermo. Y no hay razón para estar enfermo. Pero cuando algunas familias van y visitan a un médico que cubre todas las áreas del ser humano, encuentran que la enfermedad no es una enfermedad biológica o normal, sino una enfermedad causada por los problemas internos del hogar, del matrimonio, de la familia o del núcleo familiar. El estrés mata. Porque cuando hay esas guerras internas, cuando no hay esos entendimientos internos, nos damos cuenta que las personas empiezan a bajar de peso, empiezan a sufrir de dolores que no tenemos explicación. Y a algunas personas les da cáncer. Algunas personas sufren de diabetes y un sinnúmero de otras enfermedades. Enfermedades que llamamos psicosomáticas, enfermedades causadas por la presión interna de los problemas que existen dentro del hogar. Por eso, en muchas ocasiones, yo le he dicho a mi esposa: he decidido hacerte feliz. Quiero que seas feliz, feliz,
más que la lombriz, como dicen por ahí. ¿Verdad? Porque la felicidad sana los huesos. La felicidad trae paz y tranquilidad. La felicidad nos hace ver más jóvenes. Ahora, la felicidad no es un destino. La felicidad es un estilo de vida. Un estilo de vida que con Jesús podemos empezarlo a edificar. Un estilo de vida que no podemos conseguir solos. Por eso la pregunta en esta mañana, ya finalizando, llegando a la parte final del tema, la pregunta de esta mañana es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que mi relación con Dios funcione y mi relación con mi núcleo familiar también funcione? En primer lugar, debo aceptar que Dios escriba su ley en mi corazón para que también se refleje en mi familia. Debemos cultivar los pilares del hogar cristiano, tales como la fidelidad, la comunicación, la restauración, la renovación, pero sobre todo debemos considerar recibir al Espíritu Santo para tener su fruto, porque la Biblia no habla de los frutos del Espíritu, sino de el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra esas cosas, ¿qué cosa? No hay nadie que me acuse. No hay nadie que me señale. Porque tengo el fruto del Espíritu. Solamente a través de Él podemos restaurarnos, podemos encontrar una solución. Muchas veces cuando hablamos acerca de la ley, pensamos en algo rústico. 2 piedras donde Dios puso 10 mandamientos y lo hacemos una carga pesada. Y solo pensamos en cumplir 10 mandamientos, cuando en realidad lo que Dios quiere es ponerlos en mi corazón, en mi mente, en mi vida, en mi ser. Porque esos 10 mandamientos, lejos de ser simplemente 10 mandamientos, son 4 mandamientos que hablan acerca del amor de Dios y 4 mandamientos que hablan acerca del amor al prójimo. Los 10 mandamientos, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nunca ha querido que los 10 mandamientos sean una carga. Porque los 10 mandamientos, lejos de ser una carga para cumplir, es una manera de Dios decirme en los primeros 4 mandamientos: yo soy el Dios Todopoderoso. No hay otro mejor que yo, ni mayor que yo. Por lo tanto, no tienes que hacerte imagen de nada que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Yo soy celoso, dice él, que visito la maldad sobre la primera y la cuarta generación, hasta la cuarta generación, pero que tengo misericordia por millares. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Yo soy el que creé el mundo en 6 días, el 7º día descansé. Por lo tanto, si yo soy todo eso y te estoy beneficiando, es para que seas feliz. Y como resultado, simplemente lo que tienes que hacer es amarme,
aceptarme, porque no hay otro Dios por encima mío. Y luego le dice, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Porque si tú me amas a mí, vas a amar a mis criaturas. Si tú me amas a mí, vas a amar a tu esposo, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu cónyuge, vas a amar a tus hijos, vas a amar a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, vas a amar al núcleo familiar. Dios está interesado en que yo entienda que los 10 mandamientos, lejos de ser una carga de 10 mandamientos, es simplemente una manera de decirme, ámame y ama a tu prójimo. Y el prójimo más cercano que tenemos es nuestro esposo o nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, porque parte de los mandamientos habla de honrar al padre y a la madre, y parte de ese núcleo, de ese centro, es amar a los que están a nuestro alrededor. Ahora, Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él quiere ser mi Dios. Y eso le dijo Jeremías, porque el pueblo estaba alejado. Y él le dice, yo quiero ser tu Dios. Quiero yo que Él sea mi Dios. Ahora, Él quiere 3 cosas. Podemos decir 4. Él quiere renovar su relación conmigo ahora. En Apocalipsis Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿qué haré? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero no solamente eso. Él no solamente quiere estar conmigo ahora, Él también quiere estar conmigo al final. Dice Apocalipsis 21:3 que al final Él será nuestro Dios y Él habitará con nosotros como nuestro Dios. Pero no solo todo se queda allí, porque en Apocalipsis 19:7 al 9 dice que Él quiere que yo esté en la gran cena de las bodas del Cordero. Y la pregunta es, ¿quiero yo que mi pareja esté conmigo y mi familia también allí? ¿Quieres tú con tu pareja y tu familia estar allí? Estamos a punto de celebrar el rito de humildad y participar de la cena del Señor. Jeremías, junto con Josías, el rey Josías, celebraron una Pascua como nunca antes, porque habían descubierto que había un libro que había estado escondido por muchos años. Celebraron en grande, tan grande que fue más grande que la celebración o la última celebración que habían hecho con el profeta Samuel. Dios quiere que como núcleo familiar, como parte de cada familia individual que está aquí, hagamos el propósito de estar presentes para la gran cena de las bodas del Cordero. Porque esta cena en la cual vamos a participar en unos instantes es simplemente una liturgia, un recuerdo de lo que va a ser. Porque Jesús le dijo a los apóstoles,
voy a tomar esta cena, pero no la celebraré más hasta cuando venga por segunda vez. ¿Quieres estar tú allí? Que el Señor nos ayude y nos acompañe en el proceso de participar de la cena del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias porque en tu palabra encontramos muchas historias, ejemplos y orientaciones para que como núcleo familiar mantengamos la unidad, nos acerquemos a ti y celebremos, no ahora solamente, pero cuando tú vengas por segunda vez, para vivir contigo eternamente y para siempre. Gracias porque nos amas, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos el himno número 596, vamos a ir saliendo para participar del rito de humildad. Y por supuesto, recuerden no irse porque vamos a tener almuerzo. 596.